Bien. El tema que traemos para la tarde de hoy lo vamos a estar compartiendo acá en pantalla. Bien. Y tiene que ver los órganos de percepción como herramienta de desarrollo personal y sanación. Bien. Esos órganos de la percepción, o los órganos de los sentidos también, pudiera se le reconoce también de esa misma manera. Vamos a ver. Entre los años 1909 y 1910, Rudolf Steiner, el creador de la medicina antroposófica, vamos a ver qué nos están pidiendo por acá ya. El creador de la medicina antroposófica dio la primera descripción detallada de una teoría de los sentidos. Estaremos hablando de alguien que, bueno, que dio una teoría entre 1909 y 1910, más de un siglo hace que eso sucedió, y vamos a ver cómo eso se está manifestando hoy en día. En 1917 publicó en su libro Los enigmas del alma la existencia de 12 sentidos y 7 más del que nosotros conocemos. A estos sentidos se le añaden los 3 modos de percepción suprasensible por encima de los sentidos, los cuales son, a saber, la imaginación, la inspiración y la intuición. Por eso es que estos sentidos tienen un doble papel. Tanto nos sirven para la sanación, como también nos pueden servir como de desarrollo personal. Sin lugar a duda, la teoría de los 12 sentidos es uno de los grandes aportes de Rudolf Steiner a la psicología, aportación fecunda en las aplicaciones prácticas. Debemos de recordar que si una aplicación no es práctica, no es válida. A lo largo de toda la obra de Rudolf Steiner se encuentra la pregunta por la relación entre la percepción del mundo y el pensar. Bien, hoy la psicología moderna y la neurociencia nos hablan de cómo nosotros, al percibir el mundo a través de nuestros sentidos, podemos generar neuroquímicos, neurotransmisores, los cuales pueden ser beneficiosos o perjudiciales en nuestro cuerpo. El conocimiento de los 12 sentidos, así como también el de la relación que existe entre las 3 fuerzas del alma, pensar, sentir y querer, conquistan que abarcaron más de 30 años de búsquedas y comprobaciones para Steiner. Es decir, que él estuvo más de 30 años antes de hacer las primeras publicaciones de los 12 sentidos. Estamos hablando de una persona que es el creador de la medicina antroposófica, que se adelantó a la época, como todas estas grandes personas de grandes pensamientos, se adelantan mucho a la época. Debiéramos hacernos una pregunta: ¿qué es un sentido? Lo primero que debemos caracterizar qué es un sentido y qué no lo es. Desde esta perspectiva, quiere decir desde la medicina antroposófica, los sentidos son funciones que le permiten al sujeto que percibe al yo la percepción del mundo exterior. A través de los sentidos nosotros vamos a percibir ese mundo exterior. Dice Rudolf Steiner
un sentido entra en acción cuando nosotros nos preocupamos en la percepción, mientras que nuestra comprensión no ha iniciado su actividad. Dicho en otras palabras, lo vamos a ver un poquitico más adelante, cuando no hacemos juicio. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Los sentidos. Aquí hablamos de sentidos donde nuestra propia capacidad de juicio no ha iniciado su actividad. Si usted percibe un color, necesita un sentido. Azul, verde, amarillo, el color que usted perciba. Pero si quiere jugar entre dos colores, no necesita un sentido. Y aquí, antes de llegar aquí, a llegar a los sentidos, vamos a ver que los seres humanos aprendemos primero a usar el uso de la palabra antes de usar el juicio. Bien, eso es muy importante, tenerlo presente. Entonces vamos a ver que tenemos los primeros sentidos de la percepción de la propia interioridad, es decir, cómo nosotros nos percibimos. El primer sentido es el tacto o el contacto. Vamos a ver que este es uno de los primeros sentidos a desarrollar. Después vamos a ver cómo estos sentidos se pueden ir intercambiando y cómo al desarrollar uno se puede desarrollar también otro, o cuando tú eliges desarrollar uno, puedes ir a los sentidos estos de la percepción de la propia interioridad. El segundo sentido que tenemos es la vida, el sentido ese de la vida que nos describe Rudolf Steiner. El tercer sentido es el sentido del movimiento, cómo nosotros nos estamos moviendo continuamente. Y el tercer sentido, el cuarto sentido es el sentido del equilibrio. Bien, equilibrio. Ese sentido que aparece, estos sentidos aparecen en las primeras etapas de cuando fuimos niños y debemos de desarrollarlo. Tenemos los sentidos de percepción del mundo, cómo nosotros percibimos al mundo. El primer sentido descrito por Rudolf Steiner es el sentido del olfato. Nosotros percibimos el mundo. Recuerden que tenemos un componente mamífero en nosotros. Somos seres humanos, pero tenemos en nuestro cerebro, en la evolución filogenética de la especie, y ese olfato, el oler, es como nosotros percibimos al mundo. Dicho sea de paso, el ser humano, a través de su desarrollo, es una de las cosas que ha perdido. Y ese olfato está muy relacionado con los procesos de intuición. Bien, la intuición es a través del olfato y cómo podemos desarrollarla lo veremos un poquito más adelante. Tenemos el gusto, la capacidad de saborear los eventos. Bien, cuando hablamos del gusto me gustaría comentarle algo. Vamos a ver cómo ese gusto él lo relaciona con uno de las percepciones interiores. Pero hoy ya en la parte más moderna, en la psicología moderna y en otras partes, cuando hablamos de gusto hablamos de cómo saboreamos la vida. La vida la puedes saborear desde el placer, donde tú sientas placer por las acciones que tú hagas, o desde el dolor y el sufrimiento. Y vamos a ver cómo ese gusto lo marca un síntoma muy específico en los seres humanos, que es la capacidad de tener nuestra boca húmeda o llena de saliva. Cuando estamos en estrés, estamos degustando el mundo con nuestra boca seca. Bien, cuando estamos en total relajación, cuando nos sentimos bien, tenemos la boca totalmente húmeda. Y si vamos y recordamos, esos primeros momentos se activaron cuando chupeteamos la teta de nuestra madre. Por lo tanto, ese gusto que nos permite andar en la vida se va a manifestar a través de esos procesos de salivación, la boca húmeda, bien, la secreción de líquidos
encargada en este caso por una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Ya cuando somos adultos, se va manifestando, por ejemplo, con la capacidad de saborear la vida. Bien, eso nos va a llevar a un evento un poquitico más profundo, la capacidad de poder saborear nuestra vida. Y podemos verlo, por ejemplo, ya en planos más íntimos y cuando somos más adultos, sería la calidad con la que el ser humano manifiesta una relación íntima con su pareja. Y lo vemos en la capacidad de lubricar. Bien, cuando hay buena lubricación, ahí estás viviendo ese momento con gran placer. Estaremos hablando de la vista, el sentido de percepción de la vista. La vista tiene sentidos muy claros, uno de ellos es el color. Y vemos cómo acá acabamos de dar un taller donde lo primero que hoy la psicología moderna hace cuando quieres desarrollar la visión extraocular o la clarividencia, comenzamos con imágenes a colores, con que tú comiences, mejor dicho, a ver el mundo en colores. Ahí desarrollas un sentido muy profundo, en este caso que es la visión. Y tenemos el número 8, que es de como tú desarrollas la vista, vas a desarrollar el calor. Para la medicina antroposófica, el calor entra en una percepción del mundo muy profunda. Dicho sea de paso, a través del calor nosotros podemos percibir cómo penetra en nuestro cuerpo físico, en este caso, nuestro yo, esa organización de yo, que es nuestro gran arquitecto, quien pone límite. Bien. Y cómo este calor ha sido desde hace mucho tiempo mal interpretado o mal analizado, muchas veces inclusive hasta por la ciencia. Bien, Rudolf Steiner en sus aportes que él dejó algo bien claro, la importancia de cómo trabajar los procesos febriles en los seres humanos. Si recordamos o observamos que los procesos febriles son característicos de los primeros años de vida y cómo a través de este proceso febril nosotros podemos estar transformando la naturaleza del ser humano y de aquellos aspectos que traemos desde otros tiempos y espacios. Bien. Vamos a ver que tenemos por acá también ya la percepción de la interioridad del otro, cómo nosotros percibimos al otro. Es importante entender que nosotros no somos un ente separado. El ser humano a través de la historia ha vivido en manada, en grupos, en comunidades, en ciudades, en familia. Y es muy importante cómo nosotros hemos trabajado esa percepción en el otro. Aquí tenemos uno de los grandes órganos de percepción en el otro, es el oído. Dicho sea de paso, ese otro que es el yo del otro, nos dicen todas las culturas ancestrales que es la puerta al conocimiento de los mundos superiores. Si observamos, por ejemplo, a Buda y nos ponemos a mirarlo detalladamente, vemos cómo sus orejas siempre aparecen como un símbolo de grandeza de algo grande. Por lo tanto, el desarrollo de ese oído nos va a permitir primero escucharnos a nosotros y escuchar sonidos. Bien, sonidos de estos que son también ancestrales. El número 2, la palabra ajena. Cómo nosotros, a través de un desarrollo de estas percepciones, podemos observar y escuchar correctamente esa palabra ajena. El pensamiento ajeno. ¿Cómo es capaz de pensar el otro? El respeto al pensamiento ajeno. Pensamos que es muy fácil, pero es algo que hay que desarrollar. En este caso, en la escuela de psicobiocodificación, aquí algo que nos dijo Rudolf Steiner desde 1917. Hoy las culturas ancestrales, específicamente la cultura de los queros, nos regala algo.
que serían 7 códigos herméticos que nos permiten hacer un trabajo profundo sobre esta parte de los órganos de la percepción. Y la número 12 es cómo percibimos el yo ajeno. Ahora, a continuación, voy a compartir contigo cómo estos órganos se van interrelacionando y cómo podemos nosotros trabajar en uno para desarrollar el otro. Bien, lo primero que tenemos es el número infinito y nosotros estamos dentro de ese infinito. Yo, tú, todos estamos dentro de ese yo infinito. Aquí vamos a tener, lo primero a desarrollar es el sentido del tacto. Bien. Hoy observamos cómo hay personas que tienen límites, no les gusta que los saluden, no les gusta que los toquen. Evidentemente, son personas que han tenido experiencias en su vida. Totalmente de acuerdo, según las experiencias, pero que esas experiencias nos van a llevar después a un sentido más profundo. ¿Cómo yo percibo el yo ajeno? Bien, si yo percibo el yo ajeno y le pongo límites, por ejemplo, hay personas que nos van a saludar y ves que ponen una mano y ponen límite, ¿cómo tú estás percibiendo ese yo ajeno? Por lo tanto, ir a esa parte del tacto, del contacto, que para ir ahí, sí o sí, hay que ir a las experiencias que están ¿dónde? En ese inconsciente, a las experiencias de los primeros años de vida. El sentido de la vida, ¿bien? El sentido de la vida, le damos sentido a la vida ¿desde dónde? Desde el sentido del gusto. ¿Cuál es el sentido que tú le estás dando a tu vida? Un sentido de placer. Quiero decirte, por ejemplo, ese sentido del gusto que se manifiesta a través de la salivación. Hay uno de los médicos, hay un médico español que hizo un gran estudio sobre ese sentido y pudo operar, un cirujano, sin anestesia química. El sentido del gusto, bien usado, le permite a nuestro cuerpo los procesos de regeneración. Bien, tenemos muchos argumentos, muchos casos ya, muchas evidencias, donde personas usando el sentido del gusto han regenerado partes de su cuerpo. Hace poco una amistad la mordió un perro, donde hay un video que está en YouTube, también, que lo pueden ver en ese canal en YouTube, donde un perro la mordió y cómo ella pudo regenerar. A pesar de que la ciencia le dijo que su dedo había que amputárselo, hoy disfruta de su dedo, pudo generar el callo óseo y así tenemos muchos ejemplos más. Por lo tanto, una de las formas de activar los procesos de regeneración en nosotros es activando el sentido del gusto. Bien, y no solamente tener que llegar a ese proceso donde haya una herida, donde haya un golpe, donde haya cualquier situación y nosotros tengamos que activar ese sentido para activar el proceso de regeneración. Si tú le das un sentido a tu vida a través de este sentido del gusto, imagínate que los procesos de envejecimiento y muchos otros procesos más comienzan a tomar una posición muy lenta y algunos incluso llegan a casi desaparecer. El sentido del movimiento propio, bien, está por el sentido del olfato. Bien, el movimiento. ¿Qué puede llegar a mí? ¿Qué no puede llegar a mí? Y ese sentido está, se puede trabajar a través del sentido del olfato, a través del sentido de la intuición, a través del sentido de la clarividencia. Para esto, bueno, hace poco que dimos un curso y si te quedas hasta el final, tengo algunas propuestas muy buenas para ti si realmente quieres desarrollar. Después tenemos el sentido del equilibrio. Bien, sentido del equilibrio. Ese sentido se activa, como vimos en los primeros meses de vida, cuando dejamos jugar al niño y demás. Y aquí aparece el sentido auditivo, el sentido del oído. ¿Cuántas personas, quizás tú estés aquí, también tengas ese problema, donde tengas algún tinnitus, algún ruido, algún tema en el oído, y con simple y llanamente hacer ejercicios de equilibrio, les puedo decir que alrededor del 90% de las personas que yo le he compartido este saber, que yo le he compartido
todo este conocimiento, en este caso algunos como pacientes, otros como alumnos, en las diferentes modalidades, en la escuela, en los diplomados, en las certificaciones, han podido transformar ese, ¿cómo se llama? Ese síntoma. Tenemos después, como otro aspecto importante, a desarrollar el sentido de la vista. Bien, el sentido de la vista, la capacidad de ver, pero no solamente de ver con los ojos materiales, ver sin esos ojos materiales, ver más allá. Aquí quizás tengamos a personas que nos pudieron acompañar en el taller que acabamos de terminar y muchas veces nos preguntamos, ¿y será verdad? Yo también me hice esa pregunta y cuando elegí hacerme ese gran regalo, pude ver. Y una de las formas es, esto nos permite el sentido de la vista, ver el sentido del pensamiento ajeno, porque comienzas inclusive a poder percibir el pensamiento ajeno a través de los colores. Y eso es muy importante porque le das un sentido totalmente diferente a la vista, que no sea el sentido del juicio, esto es bueno, esto es malo, esto tiene esta dificultad. Y el sentido del calor, percibir ese calor, sentir ese calor, nos va a permitir el sentido de la palabra. Cuando quieres trabajar el uso de la palabra, debes de trabajar el sentido del calor, ¿bien? Sentido de calor. Y eso nos permite que ese yo en nosotros y el yo ajeno pueda compenetrar con nuestro cuerpo físico. Aquí te dejo esto para que tengas una idea de todo un trabajo, pero un trabajo profundo, de un trabajo que se puede hacer. ¿Para qué? Bueno, como recurso de sanación. Primero, te he compartido algunos tips, por ejemplo, el del oído, el sentido de sanación, como también el sentido de ese desarrollo interno. Todos los seres humanos, de una forma o de otra, necesitamos desarrollar, necesitamos un desarrollo a una nueva visión. Y en la vida real, cuando no trabajamos esto, es imposible. Para los tres sentidos de la percepción del otro, no forman parte de la psicología corriente. Es decir, la psicología moderna inclusive ni reconoce esos sentidos de la percepción. Vivimos con almas de los otros, de la misma manera que vivimos con los colores y con los sonidos. Y el que no coge esto, y el que no conoce esto, absolutamente nada de la vida del alma. De la misma manera que se puede ser ciego a la luz o sordo a los sonidos, puedes estar más o menos ciego o sordo a los sentidos del otro. Bien, y mucho más cuando estos sentidos hoy todavía la psicología no lo ha integrado de un todo. Bien, para un desarrollo personal, expansión de la conciencia o desarrollo espiritual es necesario integrar el conocimiento de estos tres sentidos. Bien, se puede hacer por varias maneras. Están los códigos andinos que al final también te llevan ahí. Hay muchas formas o muchas culturas que hoy lo intentan hacer. Pero hay una metodología que es a través de ese biocampo de resonancia mórfica o el biocampo energético de los seres humanos, que a través de ahí se pueden trabajar estos sentidos también de la percepción del otro. Conclusión. El estudio de los 12 sentidos y sus aplicaciones son herramientas fundamentales para la sanación y el desarrollo personal de cada ser humano que elige este camino. Si lo elige, si no, no hay problema ninguno. Las aplicaciones en las metodologías de trabajo con los niños, adolescentes y adultos, permitiendo restituir la salud al organismo sensorio. Bien. Recuerda, quiero que observes a ti que muchos de según como tú percibas el mundo, según como tú percibas será tu estado emocional. Cuando el hombre tiene sus 12 sentidos más o menos despiertos, más o menos saludable, existe un hombre como fruto de la evolución y responsable de su vida, observando cuidadosamente la calidad de las impresiones que nuestros sentidos reciben. Eso es importante porque cuando tú recibes una impresión,
y tienes más o menos activos los 12 sentidos, te permite que percibir el mundo de una manera diferente. Tus emociones serán diferentes. Y aquí comienza a suceder algo que yo siempre he llamado muy importante. El ser humano comienza a ser dueño de sus emociones. Bien. Esto es un aspecto importante que me gustaría, si alguno de ustedes tiene algún comentario, bien, que nos lo pudieras estar comentando, una pregunta, algo que nos quiera compartir. Tienen la palabra, o si no, bueno, me gustaría compartirle algo más que tengo por acá. Bien. Y después al final podemos hacer todo un debate, si ustedes quieren, sobre este tema. Este es un tema muy importante, como ya ustedes vieron, desde 1910 o 1917. Rudolf Steiner ya comienza a hablarnos sobre estos temas. Por acá tengo una persona que se llama, que tiene el nombre de Lupita, que hoy cumple años y quisiera, bueno, extenderle mis saludos y desearle un feliz cumpleaños. Para aquí me gustaría también compartir algo, ya que bueno, mientras que ustedes vayan desarrollando sus preguntas, estos son temas, a veces un poco que nos dejan así como tontos. Sabemos esa experiencia porque bueno, la hemos vivido muchas veces cuando la medicina antroposófica se estudió en Cuba y fueron 5 años de formación, 5 años de formación y muchas veces cuando nos traían estas ideas o estos conocimientos nos quedábamos así un poquitico botados. Bueno, mientras tanto vayan pensando, compartirle las próximas actividades que el Centro Universitario de Alternativas Médicas y la Escuela de Psicobiocodificación le estarán brindando en los próximos días y las próximas semanas. El taller intensivo de biocampos energéticos en humanos como herramienta de sanación. Esto se va a efectuar ya a partir del día de mañana, viernes 24, a las 3 p.m. Bien, este es un taller intensivo donde tiene un gran temario y tiene un gran regalo. Este gran regalo no estaba en el temario, se lo incluí. El gran regalo es descubre cómo una madre puede transformar la historia de su hijo o de su hija. Madre. ¿Por qué? Porque es la madre la que lleva al niño dentro del vientre materno. Mañana nos va a estar acompañando una persona por acá y bueno, estaremos trabajando con ella todos estos temas de forma presencial por aquí. Es un taller que se va a hacer en línea, se va a hacer por Zoom, comienza a las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, y estaremos finalizando a las 6 de la tarde. Estos talleres o estas conferencias en su momento tuvieron precios de inversiones entre 2,000 y 3,000 pesos mexicanos. Hoy la estamos llevando a ustedes solamente en 500 pesos mexicanos o $30 si pasas o pagas desde otro lugar que no sea Ciudad de México. La forma de pago, en este caso ya está abierta la forma de pago a través de Huerta Junior o a través de PayPal, cualquiera de las dos. Huerta Junior tiene sus límites, por eso es que están abiertas las dos formas de pago. El taller intensivo de Misa Andina, que comienza el próximo sábado, es decir, sábado primero. Estaremos hablando del sábado primero. Bien, no es el próximo sábado, todavía nos queda. A ver, vamos a ver la fecha por acá. Estamos a 23, comenzaremos el sábado, no, sábado 25 de marzo, es decir, el próximo sábado. Ajá, hoy estamos a 23, el sábado 25 de marzo, correcto. Y estaremos continuando primero 8, sábado primero
sábado 8 y 15 de abril de 2023, en un horario de 9 de la mañana a 1 p.m. de la Ciudad de México. Bien, en este taller vamos a estar compartiendo usos y movimientos de la misa andina. Estaremos compartiendo también el uso de los códigos andinos. Hay un video donde estuve compartiendo los campos, los biocampos de fuerza que se manifiestan en la misa, en los códigos, en las piedras. Esto es algo muy importante, es algo que usan en los procesos de manifestaciones de salud, de prosperidad, de dinero, de relaciones interpersonales. En este caso, la comunidad de los queros, reconocida hoy como una de esas comunidades que pueden manifestar de forma rápida cualquier cosa que ellos tengan como idea, precisamente por esos procesos. Estaremos el desarrollo abriendo un nuevo taller, un curso taller. Acabamos de terminar uno para el próximo mes de abril, intensivo. Este lo haremos de una forma diferente para que la mente de ustedes, de todos aquellos que elijan participar, puedan desarrollar habilidades y puedan procesar información. Esto es, te va a permitir manifestar ese potencial oculto de clarividencia e intuición. Más que un curso, más que un taller, cuando yo lo hice fue un regalo que yo me hice. Hoy, en el taller que terminamos, podemos decir que casi el 95% de los participantes pudo activar esa visión extrasensorial. Siempre hubieron personas que tuvieron dificultades en participar por horarios, temas de trabajo, y sí es una metodología que hay que ir siguiendo. Comentarle que los videos de esas clases siempre quedan grabados y se llevan a una plataforma de la Escuela de Psicobiocodificación, donde ustedes lo pueden tener. Dentro de los temas que vamos a estar impartiendo en este taller, el temario es un proceso de iniciación para la expansión de la conciencia, para que puedas, recuerda que vas a ver con los ojos cerrados, es algo que no estamos acostumbrados. Hay personas que me han dicho, bueno, yo tengo muchas de esas facultades, pero cuando llegan ahí se dan cuenta que las tienen de forma espontánea. Esto es una forma de desarrollarla, donde ya está probado científicamente esta metodología. La canalización y potenciación de las energías vitales, modificar patrones limitantes desde la concepción hasta la edad actual, desarrollo mental de la conciencia, desarrollo de los sentidos de la percepción superiores, limpieza de 9 cuerpos. Esto es fundamental porque a través de esta limpieza de 9 cuerpos, ¿qué vamos a hacer? Un proceso de depuración del inconsciente. A activar capacidades de clarividencia con la visión extraocular, ver al mundo material sin tener que usar nuestros ojos materiales, ver a la distancia sin frontera, despertar capacidades de obtener información sobre un lugar, un acontecimiento físico mediante el proceso de percepción, en este caso la clarividencia. Fecha de inicio sería el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de abril en el horario de 6 p.m. a 9 p.m. hora de Ciudad de México, y continuamos y terminamos el sábado 22 de abril en el horario de 9 a 2 p.m. Hay una nota aquí importante, que el sábado, este sábado 22, el trabajo se hará con niños. Todas aquellas personas que elijan podrán traer un niño, niños de 6 a 10 años. Bien. Niños de 6 a 10 años se podrán traer, se lo podrán llevar para que puedan trabajar con ellos. Solamente te imaginas el regalo que les vas a poder hacer. Por lo tanto, hay una mega oferta que puedes estar preguntando por ella y estarás trabajando contigo, quizás con algún niño, puede ser un sobrino, puede ser un vecino, siempre y cuando los padres, o puede ser tu hijo, siempre y cuando el padre lo autorice. Estaremos dando una certificación de programación y regeneración celular.
Aquí dice PNL, pero se ha cambiado el concepto, próximamente ya saldrá. Y una terapia de hipnosis ancestral. Esto será del 7 al 2, del 2 al 7 de mayo. Compartirle que hay grandes ofertas para grupos de personas. Bien. Si tú eliges reunir algún grupo, te puedes estar comunicando. Este es un taller que se va a hacer de forma presencial. Las personas que viajen del interior o fuera de Ciudad de México, se le incluye el alojamiento, no tienen que pagar alojamiento. El centro universitario, en uno de los hoteles cerca que tenemos por acá, le cubrimos el gasto del alojamiento. Serán 5 días donde vas a transformar toda tu vida, donde vas a conocer herramientas muy potentes, herramientas ancestrales que te van a permitir un cambio totalmente en tu vida. Hay oferta para grupos de, bueno, de 5, de 10 personas, y para grupos mayores también hay oferta. De forma individual también la puedes pasar, también tenemos promociones para ti. Solamente, por favor, comunícate con nosotros. Bien, habrá algunos talleres, por ejemplo, que cuando elijas o ingreses o hagas el primer pago a la certificación esta internacional, bueno, los talleres quedarán de forma gratis, no tendrás que pagarlos. Te puedes informar a través de esta página web, donde están todos estos formatos, están ahí, o también puedes estarte comunicando a través de WhatsApp. Este número que está saliendo en pantalla es el número mío. Te puedes estar comunicando. Cualquier pregunta, yo estoy a tu total servicio. Me gustaría, bueno, no haber sido yo el que solamente hablé, escucharlos a ustedes, escuchar sus opiniones, algo que nos quieran comentar. Y para eso le dejo la palabra a ustedes. Siempre al final me gusta que pregunten. Sé que son temas, hay veces nuevos para nosotros. El tema de los órganos de los sentidos. Yo les digo sinceramente que es una forma muy profunda, bueno, creada, como ya escucharon, de 1917. La medicina antroposófica es una medicina alemana, donde tiene un fundamento y un conocimiento del hombre de forma integral. Fueron muchos años de trabajo, en este caso de Rudolf Steiner, y dejó hoy, para nosotros hoy, grandes legados. Próximamente estaremos abordando esto en un taller que ya tiene la fecha para trabajar profundamente. Blanquis nos pide la palabra. Muy buenas tardes, noches, Blanquis. ¿Quién nos quiere Hola, muy compartir? buenas. Pues yo solo quiero agradecer porque me pareció una explicación muy sencilla para un tema que es complicado. Yo he estudiado antroposofía y mis hijos estuvieron en escuelas Waldorf. Wow, muy bien. Entonces, estoy muy familiarizada con él. Me encanta el estudio de Rudolf Steiner. Creo que es una persona, como dices, adelantada, pero aparte de eso, con una sabiduría inigualable. Entonces, solo quiero felicitarte por tu exposición, porque yo sé que no es sencillo y lo aprecio mucho. Gracias que haya dado su testimonio, porque sencillo, es decir, comprender a personas de aquella época con ese conocimiento nunca ha sido sencillo. Rudolf Steiner, fueron 5 años de estudios en Cuba y se nos fue en momentos bastante difíciles. Pero bueno, gracias a la perseverancia de nosotros y a esa metodología que traen ellos ya de muchos años de compartir sus enseñanzas, pudimos asimilar ese conocimiento que hoy lo estamos aplicando en nuestra vida diaria, y bueno, y en este caso con toda aquella persona que elija.
al final es eso. Muchas gracias. Sí, claro. Mi mami murió hace unos meses de 90 años y ella fue maestra Waldorf. Wow. Entonces, el legado que yo tengo de ella, pues fue increíble. Ella hizo un acople de lo que es la currícula que exige la Secretaría de Educación Pública en México a las enseñanzas Waldorf para que fuera aprobada. Y pues mis hijos adoran, de hecho ahora mi nieto va a empezar el próximo año, con 3 añitos, va a entrar a una escuela Waldorf. Muy bien, sí, las escuelas Waldorf fueron el resultado de su enseñanza, de su legado y cómo llevar ese legado desde edades muy tempranas a los niños. Exacto, y esa combinación de la mente, manos y corazón, ¿no? Que es la filosofía de él, pues creo que a veces nos olvidamos en esa sincronización y que es tan importante porque pensamos una cosa, actuamos de otra y sentimos otra. Entonces, su principio básico y en el cual los niños son educados es muy bello y es muy grande. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. En nuestro país, en Cuba, no tenemos escuelas Waldorf en estos momentos, pero afortunado o dichoso el país que las pueda tener y pueda llevar a sus hijos a esas escuelas, porque de verdad que tienen una visión integral del niño. Bien, y ahí lo fundamental es potenciar las habilidades del niño y no como en muchas de nuestras escuelas hoy que se usan las enseñanzas de forma comparativa. Bien, muchas gracias. Aquí Adriana nos hace una pregunta. ¿Qué pasaría si la persona tiene clarividencia para asuntos del otro y no logra usarla para sí mismo? Bueno, aquí la pregunta sería, si no logras usarla o aún no tiene activados los mecanismos de cómo usarla para sí mismo. En este taller tienes la oportunidad de poder usarla tanto para ti como para los demás. Bien, y si ya la usas para los demás, tendrás la oportunidad de entender cómo puedes inclusive modificar patrones solamente con cambiar imágenes. Muchas gracias por la pregunta, Adriana. Gracias, Branky. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo, por favor? Bien, bueno, darle las gracias entonces a ustedes, a todos los que están aquí, por su tiempo, por estar acá, por acompañarme en este tiempo, en este espacio, que es uno de los espacios que más me gusta, porque, bueno, aquí comparto parte de ese conocimiento que llevo muchos años recibiendo y hoy, una vez más, entiendo la importancia de poder compartir. Recuerden ustedes también compartir, se la va a dejar en los diferentes grupos el enlace. Pueden estar revisando también la página web. Me pueden estar escribiendo por mi número para cualquier información. Estoy a sus órdenes. Solamente me queda darles las gracias y decirles que, bueno, lo que gusten, mañana estaremos en ese taller de algo que hoy la ciencia nos habla. Ya Rudolf Steiner también nos decía en su lenguaje cómo la percepción del mundo tiene un impacto directo en nuestro biocampo energético. Fortalecer nuestro biocampo energético te va a permitir los procesos de manifestaciones en forma acelerada, tanto sea de salud, tanto sea de lo que usted quiera. Bien, la energía, mantener un campo energético potente y saludable nos va a permitir realizar o transformar muchas cosas en nuestra vida. Mañana comenzamos a las 3 de la tarde. Los que gusten acompañarme se pueden estar comunicando a través de mi número de WhatsApp. Muchas gracias por su tiempo y que tengan todo muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos los que han Gracias. acompañado.